Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos comenzando Conversando la Noche en Mega TV, nuestro espacio diario de lunes o de martes a viernes, mejor dicho, que hacemos para dialogar con distintos sectores, con políticos, con gente de la cultura, de los deportes, de arte y espectáculos, colegas periodistas también. Hoy vamos a presentar a un joven político que ya tiene bastante trayectoria, Derlis La Rosa, del Partido Liberal Radical Auténtico. Lo vimos muy activo en la última convención extraordinaria. Representa a un sector de la juventud que está tratando de mediar en esa interna tan feroz del PLRA y sobre todo pensar con Derlis y con muchos de sus compañeros y compañeras el futuro de la oposición en Paraguay. Por eso lo trajimos aquí esta noche. Queremos presentar primero una suerte de síntesis de su trayectoria y enseguida comenzamos a conversar la noche hoy con Derlis La Rosa. Derlis Humberto La Rosa López está casado con Sheila Mir y tiene 3 hijos, Valeria, 17, Vanina, 8 y Vladimir, 3. De profesión abogado y magíster en Ciencias Políticas de la UNA, donde se destacó como dirigente universitario. Presidente de la Conducción Nacional de la Juventud Liberal Radical Auténtica 2013-2016 y 2016-2021. Miembro del directorio PLRA 2021-2026, ex concejal departamental de Central 2018-2023. Bueno, estimado Derlis, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario, para vos y para toda la teleaudiencia. Súper bien, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar de lo que nos gusta, nos apasiona, que es la política. Sí, esa política que tiene tantos temas de qué hablar en este momento, recién iniciado un periodo gubernamental con fuerte predominio de vuelta al Partido Colorado y tratando de entender los motivos de una derrota tan dura, sobre todo de la concertación. Primero, así, para entender un poco tu trayectoria, vos te metés en el Partido Liberal muy jovencito. De muy joven, papá fue mucho tiempo concejal y un periodo también intendente en la ciudad de Nueva Italia. Y detrás de él yo comienzo en la política. Y bueno, a los 17 años ya milito en la Juventud Liberal. Me tocó en 2 periodos ser presidente de la JLRA. Recorrimos prácticamente todo el Paraguay. Aparte de conversar con los jóvenes y entender de cómo se maneja la política, entendí también de lo más profundo lo que la gente quiere, ¿verdad? Entonces comienzo de muy temprano y bueno, posteriormente llego a la Junta Departamental donde tuvimos una lucha que creo que fue importante y marcó un hito también la batalla en contra de la corrupción, ¿verdad? Que fue en la gobernación del Departamento Central, ¿verdad? Y ahora, Claro, te tocó el gobierno de Hugo Javier que terminó en un escándalo, digamos. y bueno, lamentablemente, ¿verdad? Pues yo creo que siempre es importante que las autoridades cumplan con la ciudadanía y bueno, este fue un tema en donde yo con varias compañeras y compañeros trabajamos muy profundamente también en la investigación porque yo creo que no hubo un trabajo a favor de la ciudadanía y bueno, descubrimos muchas cosas que es el trabajo de contralor que tiene que hacer en un partido de oposición también un legislador, ¿verdad? Claro, exactamente. Obviamente que las gobernaciones funcionan muy parecidas a las municipalidades en ese sentido y uno está siempre sometido a su junta, en este caso departamental. Ahora, cuando entraste y cuando comenzaste a asumir cargos directivos en la juventud, ¿quién estaba como presidente? ¿Quién manejaba el Partido Liberal? Bueno, cuando ganamos las internas fue el año en donde Blas ganó de vuelta, creo que es su tercer periodo, Sí, pero él termina renunciando, creo que en abril, mayo del 2013, asumiendo una responsabilidad política como presidente del partido, y Tito Saguier queda como presidente del PLRA. recuerdo. Entonces, Blas me dio esa posibilidad de trabajar en su equipo. Importante que en la política muy poca gente te da esa posibilidad. Sí, Y bueno, y que aparte también entienda que es tu carrera política y las decisiones que uno toma son decisiones que uno también piensa en el futuro, ¿verdad? No sometido siempre a una cuestión interés partidario o interés movimentista, ¿verdad? Entonces, claro. después Tito Saguier me tocó con Tito realmente hacer un lindo trabajo en oposición, inclusive el gobierno de Cartes, y bueno, ganamos una elección municipal, que fue las mejores elecciones que tuvo la oposición, ¿verdad? Donde también tocó estar
te tocó estar como candidato, ganamos, fue un hito Sí. histórico de vuelta a recuperar eso. Y bueno, a diferencia de lo que pasó en la gobernación, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo en la gobernación fue un trabajo transparente de tratar de ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo que se descubrió en la cuestión de municipal, en donde te tocó estar como intendente, fue totalmente lo contrario, fue un apriete de un sector político que está acostumbrado a ese tipo de juegos. Y como siempre digo, el Partido Colorado, yo nunca admiré su forma de administrar el gobierno, la plata pública, pero sí hay una vocación de poder que ellos a partir de Strones comenzaron a construir, ¿verdad? Y el Partido Liberal y la oposición nos peleamos por pequeñeces y no podemos conservar muchas veces el poder que tuvimos. El gobierno de Fernando Lugo fue un claro ejemplo de cómo el mejor gobierno de la transición democrática, dentro de los errores que cometió el PLR, Fernando Lugo mismo, todo, Sí. porque eso es normal, ¿verdad? Pero se echó a perder y no El, se completó el el periodo. mejor gobierno de la transición perdimos por que la oposición no tiene esa vocación de cómo mantener. Ojalá Claro. que de a poco empecemos a aprender. Interesante el análisis que haces porque les pasó lo mismo a los colorados y ellos llegaron a final de periodo con Marito. ¿Te acordás en el momento del acta de Itaipú y toda esa cuestión? Estuvieron ahí nomás de quebrar. Pero el instinto de supervivencia les hizo llegar y reelegir otra vez a un colorado. Un supuesto de Curuguatí le, le saca a Fernando Lugo del poder. Sí, Una cuestión probada como entregar la binacional, Itaipú binacional, un negocio que no estaba dentro del ámbito del Estado paraguayo, prácticamente un negocio privado entre gente del gobierno, una corrupción terrible. El Partido Colorado se mantiene en el poder e inclusive el cartismo llega a cerrar con ellos, ¿verdad? Para que claro. vean nomás que son cuestiones que uno tiene que interpretar, que a veces uno tiene que conservar el poder, porque, como te dije, el gobierno de Fernando Lugo fue un buen gobierno en lo social, pero lastimosamente nos falta todavía como oposición y ojalá que ahora con esta nueva generación podamos superar ese problema. Claro, vamos a hablar enseguida de lo que nos espera porque hay que comenzar prácticamente desde abajo. Ahora, tus comienzos entonces se pueden definir como dentro de los cuadros de Blas Llano, como llanismo. Sí, a los 17 años, una reunión en Nueva Italia, estaban en su momento intendente Krause, papá y unos cuantos, todos los dirigentes. En ese momento el candidato ya era Fernando Lugo, nosotros Sí, lo estamos acompañando al doctor Carlos Mateo. Y estuvo Blas como presidente del partido. Bueno, hago un discurso, yo le comento a la gente, me gusta la política y me dice, vení, vamos a hablar lunes. Y a partir me dio la oportunidad, comencé, pues yo creo que esto, Mario, cuando uno tiene una pasión, una vocación, tiene que aprovechar la oportunidad. Nadie le va a claro. regalar los espacios, los cargos. Y en ese momento Blas ya hacía campaña para lograr la alianza. Ya era Fernando Lugo, posterior a la convención, ya era nuestro candidato oficial. Ya ganó. Lugo PLRA ya era la dupla. Correcto. Pero digamos que Llano, más allá de su luz y sombras, apostó por esa posibilidad y salió bien. Me ocurrió a mí también en Asunción. Pareciera que Blas siempre tuvo esa intuición de dónde podría lograrse el éxito electoral y le funcionó muy bien. Con Efraín ya es más difícil. ¿Cuál es tu relación con Efraín? Ninguna relación personal, muy pocas veces hablé con él. Prácticamente en el momento que la segunda vez que ganamos la presidencia de la juventud, digo ganamos porque siempre gano con un equipo, ¿verdad? Uno no es solamente presidente, gané, ¿verdad? Claro. Y le toca ganar a Efraín y liderar el partido y no tuve ningún contacto, nunca me recibió y bueno, porque yo era del otro equipo, ¿verdad? Yo entiendo esa rivalidad que hay, pero estamos en un partido de oposición que electoralmente es menor que el Partido Colorado. Y yo nunca entendí ese juego de Efraín de parcelar, de dividir, ¿verdad? Y creo que estratégicamente es un juego que nos llevó a la derrota. Independientemente de que creo yo que Efraín tiene una posición política que al pueblo liberal y a la oposición le gusta, ¿verdad? Por algo él, siempre digo, ganó muchas internas en el partido. Claro, ¿Por qué? Oposición, al liberal le gusta eso. Pero sí. uno no ganando internas, Mario, no llega al poder. Lo mismo que pasó en el caso de tu campaña, Mario, de que estuve presente también. Se articuló eso y yo creo que jugadores como Blas hay que tenerle siempre, no hay que excluirle. Y tiene, como decir, luces y sombra como todo. Y quiero llegar también. El Partido Colorado le recibe con aplauso creo que tiene todavía el cuadro de Stroner, a Guasmosi y compañía. Sí, sí, Yo lo considero a Guasmosi uno de los peores presidentes de la historia. sí. Lo reciben ahí. ¿Por qué? Porque ellos respetan esa cuestión de lógica de poder, ¿verdad? Yo no le aplaudiría, ¿verdad? Pero Totalmente. nosotros a los jugadores más importantes que tiene la oposición, muchas veces por cuestiones internas lo dejamos ahí, ¿verdad? Interesante ese dato que das. Estuve la pasada leyendo que Itaipú cambió muchos directores en el gobierno de Marito, pero Yacyretá lo mantuvo 5 años en Nicanor, como respetando la investidura de quien fue presidente del Paraguay por el Partido Colorado. O
sea, tienen ese tipo de cosas. Importante también, Mario, mira, yo me saco un poco el saco de política, ¿verdad? Porque hay veces opiniones que uno da Sí, y Nicanor, uno puede decir lo que quiera, Nicanor. Creo que fue uno de los primeros que levantó la economía paraguaya, por ejemplo. Esas ordenó cosas por hay lo menos, sí. que Con borda de compañía. con borde y compañía, Sí. claro. Y esas cosas uno tiene que tratar, ese es objetivo también en la política. Pero obviamente la forma en que posteriormente trabajó en el Partido Colorado, la cuestión sectaria y compañía, no acompañamos, ¿verdad? Y Claro, creo que claro. Bueno, desde el peor. redondeando un poco aquella trayectoria, Juventud Liberal Radical Auténtica, un partido con mucha mística, un partido que además tuvo un paso muy duro en la dictadura, con muchas víctimas, perseguidos, encarcelados, exiliados. Hay que recordar a figuras legendarias como Tito o como Domingo Laíno. Sin embargo, en estas últimas elecciones es como que todo eso que se construyó con tanto esfuerzo se desmoronó con una votación que hasta inclusive terminó siendo apeligrada por la Cruzada Nacional de Payo Cubas. ¿Por qué te parece que se llegó, y con esto vamos a ir a la primera pausa, se llegó a un momento en que se perdió toda esa mística que tenía el partido, no funcionó la concertación, estuvo mal diseñada? Sé que es largo el tema, pero a prima facie, ¿qué te parece? ¿Qué pasó? Bueno, brevemente, el Partido Liberal tiene una historia de lucha desde que nació el Partido Liberal. La dictadura fue un paso muy, muy duro, sobrevivió a eso, sobrevivió hoy a varias derrotas electorales y el pueblo liberal es un pueblo muy fiel, que hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que la concertación no se construyó como se debería construir, actores políticos que no estuvieron. Mm, Uno no sabe qué pasó ahí, ¿verdad? De repente, qué sé mm, yo, Payo quería una encuesta, el otro quería elecciones, pero lastimosamente no se pudo llegar a ese acuerdo. Y imagínate que Payo no tenía ni un segundo de propaganda en la radio. Son fenómenos políticos que uno tiene que analizar y yo mm. creo, tengo una opinión, Mario, y le digo a la teleaudiencia, ¿verdad? Sí. Uno tiene que hacer un laboratorio en la política, porque en la democracia, si se invierte en los partidos políticos, es para que le dé posibilidad a los jóvenes, se le eduque a los candidatos a Mm. intendentes, etcétera, etcétera. Nosotros como liberales nunca le analizamos sociológicamente a la sociedad paraguaya. Creo que el Partido Colorado siempre tiene, por más que a veces uso este término o la terapia que sea, Sí, tiene la solución que la gente quiere, ¿verdad? Por más que después no le dé, ¿verdad? Y es nosotros cierto. nunca le dijimos a la gente, esto vamos a hacer. Y a veces tenemos el discurso equivocado. Vamos a hacer la pausa. Interesante ir aprovechando la experiencia de Derlis La Rosa para analizar desde el punto de vista de una oposición que comienza este periodo bastante golpeada, pero que obviamente, como siempre pasa en política, puede encontrar las fórmulas, quizás con la renovación generacional, de nuevos desafíos que llegan muy pronto, municipales en un par de años y generales otra vez van a estar de vuelta en 4 años, de vuelta a las internas y los preparativos. Así que todo es muy dinámico en la política y es bueno hablar también del futuro cercano. A la vuelta, seguimos con Derlis La Rosa, invitado especial, conversando la noche. Derlis La Rosa, joven político liberal con nosotros, acaba de culminar un periodo como concejal departamental de Central, ha ocupado cargos también directivos en el PLRA. ¿Sos miembro actualmente, titular? Actualmente miembro del directorio. Del directorio. Sí. Después voy a entrar en la convención, pero antes quiero un poco repasar tu vida familiar. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Estoy casado con Sheila Mir hace prácticamente ya, hoy, este año cumplimos 10 años. Ajá. Tenemos una historia de vida bastante interesante porque a los 17 años ya nació mi primera hija, Ah, mira Valeria. vos. Tipo Santiago Peña. Conservamos esta relación, nos casamos posteriormente porque hicimos los estudios. Tengo otra hija de 8 años, Vanina, y el pequeño Vladimir de 3 años, ¿no? Un terrible niño de 3 Qué años. interesante, porque Santi Peña mencionó en su discurso presidencial que a los 17 años le tuvieron su primer hijo y le dedicó a su esposa. ¿Quién sabe si no estamos frente al futuro presidente de la República que también tuvo con su señora un hijo a los 17 años? Pero bueno, dejemos esa futurología para otro momento. Tu papá decía político también. También ustedes tienen una vida comercial de Así muchos mismo. años, ¿no? Mi padre es don Reinaldo La Rosa y mi mamá Blasia López. Ellos son de la ciudad de Nueva Italia. Ellos Sí. nacieron, se criaron ahí y tenemos un comercio, ¿verdad? Pues yo soy parte también de ese comercio. Claro. Hace unos días cumplió 40 años, que es un autoservicio, un mini super y una panadería, ¿verdad? Que es Claro. el sustento familiar y como siempre le digo a papá, Mm. le agradezco, es lo que nos hizo estudiar, es lo que nos... Claro, claro.
Mira vos, qué interesante eso, porque a veces en la política, muchos políticos profesionales no son muy apegados al mundo del trabajo, convengamos, ¿verdad? Muchos amigos nuestros han vivido siempre de algún cargo, ¿verdad? En tu caso, y en el caso de tu papá, tampoco nunca dependieron de un cargo para vivir. Interesante la pregunta, Mario, porque él cuando fue una de las pocas personas que me dijo, teniendo la posibilidad de ser inclusive candidato después de uno de los periodos de Krause en Nueva Italia, que Sí. es un referente importante del partido. Él no acepta la candidatura en el 2010 de intendente, en la época del Lugo. Yo le digo, ¿por qué no aceptaba? Le digo, el negocio va a quedar solamente en manos de tu mamá, yo creo que ya se va a enfermar, y yo acá no voy a venir a robar. Así que te aviso, es difícil retirarse política. ¿Vos te gusta la política? Sí, me gusta, le dije. Tengo un vicio caro, te aviso. Si te gusta, métele. Y bueno, acá estoy, Mario. Muy interesante. Tendría que haber hablado con tu papá antes de algunas cosas. Bueno, volviendo un poco a nuestro tema, quiero seguir progresando en esa suerte de evolución de lo que ha pasado en los últimos años y después hacia el final llegar a la situación bien actual. El Partido Liberal supo entender en su momento, como bien dijiste, la importancia de algunas alianzas. Lo de la Alianza Patriótica para el Cambio fue un gran éxito. En Asunción nuestro experimento también funcionó. Ha ocurrido en otros lugares. De hecho, Central prácticamente siempre se dominó con esa conjunción de fuerza, inclusive movimientos regionales, ¿no? Encarnación, lo que ha pasado con Luis It. Hemos tenido gobernadores liberales de Alto Paraná, que es un feudo colorado de muchos años. Se fue perdiendo esa capacidad, esa vocación de aglutinar otros sectores. Así mismo, mira. Uno tiene que tratar de ese objetivo. Difícil ese objetivo en la política, Claro. más militando en un partido, en un movimiento político. Sí. Yo creo que nosotros fuimos excluyendo a jugadores importantes que saben articular, porque la política, más allá de una candidatura, es también saber articular. Lo que pasó en la candidatura del 2015, las municipales, donde fue importante el papel de Blas, donde Tito Saguier también supo mantener el trabajo. Y aparte de eso, yo, Mario, me pasé ese proceso, yo soy un observador también de la política. Mira que Tito Saguier fue una persona que inclusive no estaba de acuerdo muchas veces con Blas y con el sector y siempre se respetó su posición y vos sabés que le hizo una oposición terrible, hizo Tito Saguier, ¿verdad? Sí. Y yo creo que él es una persona que articuló bien también y son jugadores importantes que ya no se le tienen en cuenta. Como dije, yo respeto la trayectoria de Efraín, creo que ese discurso es importante dentro de la oposición, pero el jugar al blanco y negro, a esa dicotomía, yo creo que eso fue lo que a la oposición le hizo fracasar esta vez, ¿verdad? Más allá de ese discurso, que muchas cosas son ciertas, Claro. un candidato necesita darle esperanza a la gente, ¿verdad? Claro, Mafia Nunca Más, toda esa patriomafia, no estaba mal, porque además muchos hechos demostraron de que no estaba tan equivocado, ¿verdad? Claro. Las designaciones del Departamento de Estado era como que confirmaban lo que iba diciendo Efraín tantos años, pero no alcanzó con eso. Yo creo que no alcanzó, vea, como decimos, fácil hablar el diario el lunes. Sí. No se articuló bien la concertación, creo yo. No estuve dentro, así que muchas informaciones quizás no sé. Sí. Pero creo que una candidatura en Paraguay tiene que generar esperanza y el enfrentamiento, yo no sé si en el caso de los casos exitosos, ¿verdad? Creo que Filisó, tu caso exitoso es la victoria en Asunción. Yo no enfrenté, ¿eh? Burr, claro. Yo no enfrenté. Burr, Lugo, nunca fue un enfrentamiento No. directo al Partido Colorado, sino fue No. un mensaje de esperanza, ¿verdad? Inclusive tratamos de traer un poco del voto colorado y lo logramos. sí. Esta vez a mí me decían los referentes, no hay que ni contar con eso. Ahí me parece que también se desperdició algo. Y otra cosa, la vinculación con los sectores progresistas o de izquierda, no sale ese matrimonio, no se genera esa confianza y ocurrió de vuelta ahora con el hecho de que se fueron por su lado algunos sectores como Euclides, Querey y compañía. Hay también, y vos que conocés también el interior, ¿hay como una desconfianza de liberar a los sectores de izquierda? Yo no creo que no. Inclusive el Partido Liberal, la gente del Partido Liberal en el interior, siempre ellos buscan la alianza para unirse, ¿verdad? Y ganarle al partido oficialista. Inclusive hay demasiadas coincidencias ahí, Claro. en lo social, pero lastimosamente yo creo que desde arriba no se construye y no hay esa confianza, ¿verdad? Tampoco hay que echarle toda la culpa al Partido Liberal o al presidente. Hay que entender también de que hay muchos intereses en la izquierda, hay jugadores bastante especiales, por más que personalmente le conozco a muchos de ellos, pero en el gobierno de Fernando Lugo me tocó escuchar muchas cosas y hay jugadores bastante
difíciles en la izquierda. Entonces yo creo que la cúpula es difícil de arreglar. Pero la ciudadanía, yo creo que hay se complementa el PLRA con la izquierda. Claro, bueno, vos sos muy joven, pero nosotros crecimos escuchando famoso libro franco comunista. Era lo peor para la dictadura, que eran liberales, febreristas y comunistas, ¿verdad? Los que perdimos en el 47. Entonces, cualquier Contrera, sea marxista o sea liberal tradicional, era considerado un liberal. Liberal era casi como signo de Contrera, de contestatario. Sí. Y bueno, no sé cómo no se pudo después transmitir esto sociológicamente inclusive a una especie de plataforma a la chilena o uruguaya donde entran todos, ¿no? Yo interpreté el mensaje de Alegre, yo interpreto de ahí. Él trae de la lucha histórica del partido en un mensaje al interior del partido, que sirve bastante bien. Sí. Pero es un estilo de juego que él aplicó hace mucho tiempo, pero evidentemente yo creo que el trabajo es otro, ¿verdad? Lo más cercano que tuvimos a ese proceso chileno y uruguayo fue el gobierno de Fernando Lugo, ¿verdad? Creo que eso fue más, y no pudimos consolidar esa alianza. Claro, esa alianza. Claro, qué curioso, ¿no? Porque Laíno también era el gran, la bestia negra de Stroessner, ¿no? Laíno era quizá el hombre más odiado por la dictadura y eso le gustaba al liberal y le gustaba al opositor en general. Efraín un poco toma esa misma imagen, pero hoy también ya hay otros elementos, hay una juventud que está en otra cosa, hay un pensamiento crítico hacia toda la política en general, no contamos con la astucia de los antisistemas y se lo vio también a él y al partido como sistema. Ahí es donde no hubo lo que vos decís, una investigación sociológica de en qué es lo que estaba la gente, ¿no? Y ahí aparece Cruzada. Ahí aparece Cruzada. Y siempre aparecen esos espacios importantes en donde el Partido Liberal de repente no puede llenar, ¿verdad? En su momento apareció Fadul, más sí, conservador. Caballero Vara fue un fenómeno interesante. Yo analizo, pero también estudié el tema político y más allá de ejercer la política, me gusta estudiar, ¿verdad? Y lo que pasó con Laíno, inclusive Laíno estuvo mucho más cerca, ¿verdad? Pero, como decís, el liberal colorado hace enfrentamiento y siendo los colorados mayoría, hay una resistencia de un colorado a votar por un liberal, ¿verdad? Y un dato interesante, Mario, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay que respetar a la gente que gana las internas del partido, porque en democracia uno tiene que respetar los votos. El Partido Liberal tuvo en 35 años de democracia 3 candidatos, Mario. Domingo Laíno, en 3 ocasiones, Yoyito Franco, Efraín Alegre. Lastimosamente no es el camino. No te digo que un liberal no pueda encabezar, claro, pero tendríamos que buscar una figura un poco menos relacionada con el caudillismo. Creo yo eso, mi pensamiento. Sí, a mí que me parecía que era el momento de la alternancia, me costaba mucho transmitir eso a sectores no vinculados a la política diaria. Sí. Y la explicación era muy básica. No me gusta Efraín, no me representa la renovación. Y pucha, era difícil contrarrestar ese pensamiento. Ahora, volviendo a nuestro famoso diario del lunes, muchos dicen, no, era Soledad posiblemente la candidata. Coste que creo que a Soledad se la proyecta también para tranquilizar a los sectores conservadores. Pero los sectores conservadores, querido Derlis, terminan siempre más cómodos con el Partido Colorado. Yo creo que esas cuestiones hay que analizar bastante bien, ¿no? Porque Soledad, una buena candidata, creo yo. La imagen que bueno, Efraín es una persona mayor y le faltaba una figura fresca al lado. Sí. Los sectores conservadores ya tienen su candidato. Y nosotros tenemos que buscar el otro sector. Y lastimosamente es así, ¿verdad? Los sectores conservadores ya están dentro del Partido Colorado y el mensaje del cartismo es súper conservador. Entonces, el conservador le vota al Partido Colorado. Entonces, hay que buscar un poco el otro, el otro sector. Ahí volvemos al análisis. No hacemos ese análisis, creo yo, en la posición, ¿verdad? Los partidos políticos no son escuelas de análisis, de posicionamiento, de buscar un poco ese liderazgo de los jóvenes. ¿No? Ahí fallamos. Se ha retrocedido en eso, Derlis. Antiguamente, 2 décadas, 3 décadas atrás, cuando comenzabas, había más escuelas de formación, había más, instrucción de los cuadros, formación de las bases, viajaban inclusive los muchachos. Hoy está muy muerto todo eso, ¿no? Nosotros en la juventud recuperamos un poco eso. A mí me tocó viajar a Cracovia, en la Cumbre Mundial de Jóvenes Liberales, a muchos lugares, ¿verdad? Ajá. Pero ya tímidamente recuperamos esos espacios e inclusive importante de destacar de que en el estatuto partidario habla del 10% de la JLRA, la ley electoral habla de que los recursos son para educación y en la época que vos me hablabas,
de la dictadura y postdictadura, ni siquiera eso tenían, ¿verdad? Pero había una pasión, una militancia hacia la política y eso es lo que te empuja hacia adelante. Yo creo que más allá de eso, yo creo que la política se volvió un negocio, un comercio y los jóvenes no ven una actividad importante en la política. Aparte, yo creo que también no se educa para que alguien sea político, ¿verdad? O para que interprete la importancia de la política, ¿verdad? Claro, ahí hay una carencia grande, también importante. Y cerrando un poco eso, he hablado con representantes de fundaciones liberales muy importantes y no he encontrado mucho eco tampoco en la conducción partidaria, ¿no? O sea, en pocas palabras, te voy a decir en términos bien soeces, no se les dio mucha pelota ni a la Naumann, ni a la Ebert, ni a ninguna de estas fundaciones en los últimos 5 o 6 años. Nosotros tuvimos un acercamiento con la Naumann, pero ellos terminaron alejándose en estos últimos 5 por la cuestión interna, no entran en eso. O sea, exacto. Ellos terminaron alejándose un poco decepcionados, ¿verdad? Creo que esos contactos hay que recuperar porque las escuelas de formación son importantes para el partido, para la democracia. Y bueno, eso se perdió, Mario, se perdió bastante. Lastimosamente. Hay que recuperar eso. Bueno, vamos a hacer una pausita rápida. Estamos con Derlis La Rosa hablando de política y sí, a la vuelta ya voy a comenzar a hablar de lo que pasó en la convención que todos vimos acá. Mega TV transmitió en su totalidad esa convención muy virulenta. La situación creada después con el impasse a nivel de reclamo en la justicia electoral y qué va a pasar. Primero con el Partido Liberal y en general con la oposición. A la vuelta de la pausa analizamos eso con nuestro invitado, Derlis La Rosa. Derlis La Rosa con nosotros, miembro titular del directorio del PLRA, un directorio que ahora está presidido por un nuevo presidente del partido, de acuerdo a lo que decidió la convención de hace 2 semanas en el Rowing Club. Primero, explícame un poquito y explicarle a la teleaudiencia qué pasó en esa convención. ¿Era el método apropiado reemplazar al presidente electo del partido a través de una convención? Era el método apropiado. Hay 2 cuestiones, la legalidad y la legitimidad. Sí. La convención del Partido Liberal, así como la convención demócrata, la convención republicana, Es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Designa presidente, inclusive antes por convención se designaba presidente. En este caso la convención tiene un apartado interesante en donde dice que va a tomar las mejores decisiones para que el partido pueda estar en una mejor posición, ¿verdad? Las mejores decisiones políticas, ¿verdad? O sea, le da esa potestad. Aparte de eso, hay un estatuto, el estatuto se cambia en el año 17, Efraín siendo presidente, en donde propone que en única instancia se le puede expulsar a un miembro del partido, no pasando por el tribunal de conducta. Nosotros analizamos mucho eso porque nosotros no queremos expulsarle a una persona que fue 3 veces candidato a qué imagen vamos a dar como Partido Liberal. Entonces, la convención lo separa del cargo. La analogía es, si la convención puede lo más, puede lo menos, ¿no? O sea, le separó y como te dije, la legitimidad de una convención que lo separa a un presidente que yo creo que tendría que él haber dado un paso al costado y no lo hizo. Evidentemente eso es debatible, Mario, pero uno no tiene gobernabilidad cuando los intendentes liberales agrupados en una coordinadora te solicitan dar un paso al costado. Cuando los comités ya no están en mayoría a tu favor, ¿verdad? Evidentemente por la derrota electoral, etcétera, etcétera. Sí, por varios factores. Cuando el directorio partidario ya no está a tu favor. Entonces, esto viene de la coordinadora de intendentes liberales, nosotros tomamos eso como directorio, nosotros somos un pasamano, le pasamos a la convención plantea eso, ¿verdad? Sí. Y ahora está en la justicia el caso, pero evidentemente una cuestión, creemos nosotros, legal, se hizo como corresponde, y una cuestión legítima, los convencionales fueron los que tomaron la decisión. Y el que queda era parte de la fórmula de Efraín. Hugo Fleitas fue la chapa de Efraín en el año 2021, ex gobernador de Cordillera. Y muchas cosas, yo creo que ese juego de la dicotomía, del blanco-negro, no funcionó porque quien plantea que Efraín dé un paso al costado y que en la convención se pone el saco y dice, mira, ya basta acá, tenemos que reencauzar el partido y tiene que haber una renovación, fue Zaguier, ¿verdad? Sí. Y empezaron a gritarle a todos, Zaguier, traidor, que te has vendido por una embajada, etcétera, etcétera. Tito Zaguier estuvo en la enmienda con Efraín
con todo el partido en general. Sí. O sea, Tito Saguier fue un presidente que uno no le puede reclamar absolutamente nada en su lucha contra la dictadura, etcétera, etcétera. Y él tenía una posición donde él cree y convencido, porque yo lo conozco a él, las posiciones que él tiene son convencidas de que esto es lo mejor para el partido, ¿verdad? Y bueno, esas cuestiones yo creo que fallamos un poco en este tiempo. A nuestros ídolos, a nuestros héroes, tenemos que tratar un poco de tenerlo ahí. De cuidarlo un poco. Cuidarlo un poco. Me acuerdo cuando hubo la gran crisis en Argentina que un grupo de jóvenes lo protegió a Alfonsín. Inclusive hasta físicamente, lo acompañaba a todas partes. Alfonsín tuvo que renunciar antes de tiempo, asediado por el menemismo, ¿te acordás? La inflación. ¿Y por qué lo cuidaban? Porque Alfonsín era un referente cívico importante y lo sostuvieron así hasta el final. Acá somos más salvajes, obviamente, pero también a todos los que estamos afuera, nos sorprendió que Tito ya diga, bueno, hasta acá llegué, ya te acompañé todo y ahora ya voy a acompañar lo que creo que es el sentimiento mayoritario de hacer un cambio. Pero también convengamos, Derlis, de que no deja de tener razón Efraín cuando dice, cuidado que está el cartismo muy interesado en dominar el partido. O sea, usted está en una situación muy delicada, porque tratando de sacarle del medio a Efraín para ver si renuevan el partido, pueden terminar entregándolo al cartismo que tiene poderes plenos hoy en la República. Una cuestión que yo quiero contestar. El Sí. proceso 2013-2018 en Descartes empieza a consolidar su poder. Y donde decían un sector del Partido Colorado está con Cartes. Siempre ocurrió eso en el Partido Liberal, que un sector sí negoció un poco más, porque ese es el debate siempre del Partido Liberal. Sí. ¿Vamos a hacer oposición firme? O ¿O vamos vamos a a decirle a la gente que nosotros no nos pidan nada, porque nosotros no tenemos ni un acercamiento de gobierno? O bueno, nos acercamos, ayudamos Sí. en el Congreso, etcétera, etcétera. Ese proceso, las mejores elecciones municipales se hicieron, ¿verdad? Las mejores elecciones municipales. El del proceso siguiente, perdimos, creo que más de 30 municipios, perdimos lugares importantes como la Contraloría. Ya era un aviso. Perdimos, hoy tenemos dos gobernaciones, uno mira el mapa del Paraguay, Central y Itapúa, Sí. que ganaron porque eran candidatos que realmente tenían el apoyo mayoritario en su sector por tener una imagen como la de Ricardo, Sí. como la de Pereira y compañía. Entonces yo creo que al cartismo, al Partido Colorado hay que enfrentarle con mucha astucia. Yo soy convencido de que uno tiene que hacer oposición, pero uno tiene que hacer oposición y tiene que saber cómo hacer esa oposición. Pues enfrentarlo como se le enfrentó, me parece interesante, ¿verdad? Uno habla con Tito y Tito dice, no, hay que hacer oposición, categórico. Pero yo creo que no funcionó esta estrategia política de Efraín de hacer oposición y de parcelar el partido. Pero creo que también fue por un interés personal de ser siempre él el candidato, ¿verdad? Yo Ya. creo que uno, cuando es presidente del partido, tiene que articular y el candidato, si es posible, tiene que ser otro. Me tocó personalmente dialogar con Efraín para ver si generábamos una chapa conjuntamente. ¿Te acordarás de ese momento? Me acuerdo. Después del 2015, rumbo al 2018. Sí. Muy difícil charlar con él. No había el puente de plata que podíamos darnos ambos para encontrar la salida. No se pudo. No deja de tener razón también el equipo más cerrado de Efraín en decir, si él pierde el poder partidario del todo, queda a merced de un sistema judicial despiadado que lo pueda aniquilar. Hasta por una cuestión de supervivencia también él tiene que hacer estos recursos que está haciendo ahora y ver cómo queda su posición. ¿No sería inteligente que el partido le diga, te entregamos un puente de plata, pero te vamos a proteger como partido? Es muy salvaje decir, salí de la presidencia y arreglate como puedas con este sistema de justicia. ¿Entiendes lo que te digo? Yo entiendo perfectamente. Yo creo, por un lado, de que no se le va a entregar al cartismo, que el Partido Liberal, yo creo que hoy va a empezar a reflotar los nuevos liderazgos y la imagen de que un nuevo presidente como Fleitas sea hoy el que administre el partido, va a ser una imagen también que a nosotros nos va a motivar y bueno, mucha gente, ¿verdad? Ajá. Por un lado. Por otro lado, esas son cuestiones de negociaciones políticas que uno tiene que hacer. Y yo no lo conozco mucho a Efraín, muy poco, sé que es una persona bastante cerrada, pero lo poco o lo que escuché es que no se puedan hacer acuerdos con él, ¿verdad? O sea, yo creo que si no hay ese planteamiento es porque creo que él siempre jugó solamente a su partido y creo que hay mucha gente muy decepcionada de él y te puedo dar una larga lista de gente con quienes él no cumplió su palabra. Sí, eso yo todo el tiempo también escucho candidatos a concejales, a diputados que nunca tuvieron el auxilio del partido en el momento que lo necesitaron y que adjudican a eso gran parte de la derrota. Ahora, también dice Efraín, había sido que yo soy el único que perdí, todo el resto que perdió
perdió por mi culpa. Él un poco se victimiza también cuando habla del resto de los que le acusan a él que no brindó la suficiente asistencia como candidato a presidente. Pero está también lo otro que a mí me parece interesante. Eduardo Nakayama, el senador, él dice, yo estoy de acuerdo, tiene que dar un paso, pero no era la forma. ¿Cuál entonces hubiera sido otra forma si no fuera por esta convención? Creo que Eduardo habla de que pase por el Tribunal de Conducta, por todo este proceso. La convención es una cuestión política, es un juicio político, ¿verdad? Eso, y tenemos artículos que amparan eso. Yo entiendo la posición de Nakayama. Lo que no entendí fue el planteamiento que hicieron ellos, ¿verdad? Sí, fue totalmente ilegal, no estaba en ninguna ley, ni siquiera en el estatuto partidario, de que los parlamentarios sean todos miembros del directorio, ¿verdad? Que no fueron electos. En elecciones. Bajar el mandato, porque nosotros lo que estamos haciendo es la sucesión, no es lo que se aplicó acá. Claro. Hugo Fleitas, no. Él plantea elecciones, está fuera de la ley, hombre. Hoy está fuera de la ley que vos hagas unas internas fuera de las presidenciales y las municipales. Con fecha la ley. Entonces, ahí lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Siempre es difícil ser objetivo, como te digo, pero por el interés y el capricho, o no sé por qué interés, ¿verdad? De un presidente del partido que perdió, ¿verdad? Tenemos que armar todo este barullo, ¿verdad? Hubiera sido más fácil que el de un paso al costado. Le aplaudíamos, gracias por tu trabajo, puedes ser senador, o si quieres intentar de vuelta, pero creo que no actuó de esa manera y bueno, tuvimos este problema. Los resultados políticos electorales tienen consecuencias. En política hay una responsabilidad administrativa y una responsabilidad política. Él fue presidente del partido en 2 periodos, como yo siempre digo, él fue el candidato. Él fue el director técnico y él fue el número 10 del partido. Él administró la plata, él fue el candidato a presidente de la República. Hay una responsabilidad. Si bien él dice, no, yo nomás lo que perdí. Hay una responsabilidad política ahí. O sea, uno es el administrador, uno es el candidato también. O sea, en política no se puede uno decir, no, perdimos todo. De hecho, en algunos sistemas parlamentaristas como Inglaterra, cuando pierde el partido, renuncia a primer ministro. Aunque no sea directamente vinculado, digamos, pero por una cuestión hasta de ética política, dicen, me tengo que ir. Claro. Porque se le restó apoyo a mi partido en el Parlamento. Es otra figura, pero interesante para pensar nomás. Enseguida estamos con la última parte con Derly La Rosa. Es apasionante hablar de esto. Y ahí sí quiero entrar ya en la parte final, en ver de aquí en más qué. Recambio generacional, ya es tiempo de que algunos que pasamos los 60 vayamos a una especie de consejería y entren a jugar a la cancha por fin los que están llegando a los 40. Le voy a preguntar y sobre todo si hay jugadores buenos para ese tipo de compromisos en nuestro país en lo que nos esperan los próximos 5 años. Ya volvemos. Derly La Rosa con nosotros. ¿Cuántos años tenés, Derly, ahora? 34 años. 34. Yo decía sub 40, estás bien, estás en la categoría. ¿Tenemos cuadros para que gente como vos, de tu generación, asuma el compromiso de estructurar la nueva oposición? Yo creo que sí. Yo creo que hay que ver un poco de un... Bueno, los colorados tienen. Le llevaban a un liberal y lo hicieron presidente. Claro, es una de las cosas que, bueno, los agarraron a él y lo hicieron presidente. Una de las cosas que yo creo también, uno de la política, todos estamos habilitados, ¿verdad? Biden es presidente, Claro. etcétera, etcétera. Cierto. Pero yo creo que el Partido Liberal de la Oposición tiene un pequeño déficit que hoy hay que potenciar las nuevas figuras, ¿verdad? Es un Sí. déficit importante que tenemos y que tenemos que potenciar. Tenemos al gobernador central, una buena gestión que hizo en Villa Lisa. Creo que puede hacer una buena gestión central. Pereira, que ganó Javier Pereira, es intendente de Cambio y es un fenómeno. Entonces, son figuras que, bueno, hay que potenciarle, ¿verdad? Más allá de la cuestión interna que uno tiene que candidatarse, ganar o perder y respetar. Yo Claro. creo que está Alcides Rivero, o sea, hay gente interesante dentro de una camada, vamos a decirle, que es una generación que está un poco por encima nuestro, ¿verdad? Sí, claro. Y que yo creo que hoy puede tomar el partido, el mismo Hugo Fleitas, y creo en eso estamos, ¿verdad? Y nosotros, bueno, tratar de trabajar, y yo soy una persona bastante leal con el partido y respeto todos los liderazgos, y creo que nosotros podemos articular un partido fuerte porque la responsabilidad principal de articular la oposición es el partido mayoritario, ¿verdad? Eso hay que analizar y tenemos que también los liberales decir, nosotros tenemos la mayor responsabilidad en articular un proyecto importante, un proyecto ganador. Claro, me encanta y ya tengo poco tiempo, pero sería reestructurar el Partido Liberal y de ahí también salir a dialogar con todos los otros sectores. Claro. Y también ahí aprovechar algunas figuras emergentes como Joana Ortega, como
Hay gente que no entró, pero igual sigue siendo muy valiosa, Villarejo, qué sé yo, hay mucha gente generacionalmente más vinculada a ustedes que podría conformar un frente ya para las municipales, que son dentro de 2 años otra vez. Nosotros estamos, en esta nueva generación nos conocemos todos. Cuando me tocó ser presidente de la Juventud, Joana fue presidenta del Partido País Solidario y siempre admiré. Después ella fue presidenta de la Juventud Socialista del Mundo, ¿verdad? O sea, Sí. ese liderazgo. Y bueno, hoy es diputada y también Villarejo, suelo hablar con él, bastante interesante. Y mucha gente que de repente no entró. En mi caso no pude ser diputado, fui candidato y lastimosamente no pude entrar. Y tenemos que, entre nosotros nos entendemos y creemos que vamos a tener una visión diferente a lo que se tuvo en estos últimos tiempos. No se olviden del Partido Febrerista. Que después de mucho tiempo está de vuelta retomando protagonismo, ¿no? También, y los sectores de Esperanza Martínez y compañía. Y la Cruzada tendrá que alguna vez sentarse también a hablar Ver con qué hacemos. ustedes, ¿no? Sí. Alguna vez. Habrá que perderle el miedo al cuco de payo, ¿no? Que también está sufriendo los embates de mucha improvisación con los senadores y diputados que se le fueron, ¿no? Así mismo. Bueno, Derlis, para terminar, aún así, en la llanura, dura y pura, ¿tenés esperanza en un mejor Paraguay? Tengo esperanza en un mejor Paraguay. Creo que el Paraguay nació evidentemente de manera luego difícil, ¿verdad? Por la cuestión de la independencia, posteriormente la guerra de la Triple Alianza, el Chaco, tuvimos una dictadura. Y yo confío en los procesos y soy un convencido y soy de repente muy, muy positivo de que de esos momentos más difíciles uno va a buscar el mejor futuro para el Paraguay. Y aparte de eso, los liderazgos no son permanentes, ¿verdad? Claro. O sea, lo que creemos en la democracia y somos demócratas sabemos que en algún momento va a venir un proceso de vuelta de alternancia. La rueda sigue girando. Así mismo. Ya, bueno, interesante, me gusta ese mensaje positivo al final. Te agradezco, Derlis, es una primera charla, iremos hablando bastante todavía, porque me parece que este es el camino, ir contando lo que nos pasa y explicarle a la sociedad por qué estamos donde estamos. Gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, agradecerte, Mario, un saludo a la teleaudiencia. Yo creo que la política es una materia importante dentro de la sociedad paraguaya. Y tengo que decirle que soy un convencido también de que nosotros de las escuelas tenemos que empezar a enseñar a los chicos de que esto es importante. Porque hoy tenemos el Paraguay que tenemos porque mucha gente mira de costado a la política. Entonces, estoy esperanzado en un nuevo Paraguay y bueno, y mi Partido Liberal creo que va a resurgir. Ahí está las palabras de Derlis da Rosa, 34 años, un hombre que vino del interior, acá de Nueva Italia, que protagonizó muchos momentos importantes en su partido, pero que hoy, con gran parte de sus compañeros de generación, tiene la responsabilidad casi de refundar ese partido centenario tan admirable que es el Partido Liberal y que hoy pasa un momento muy difícil. Para pensarlo en casa, para discutirlo inclusive y para, sobre todo, soñar con un Paraguay mejor. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima. Buenas noches.